El profe Osorio y sus rotaciones, la famosa pluma roja en sus apuntes, los gritos y enfrentamientos con los árbitros, el gol del Chucky y esa victoria contra Alemania, pero también ese 7-0 ante Chile, la peor humillación de todos los tiempos. Una fiesta con 30 escorts antes de viajar al Mundial, en fin, mucho que contar en toda esta era y proceso de Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana. Todo empezó en el 2015, el camino a Rusia a punto de partir y el Tri se quedaba sin entrenador y lo hacían después de ganar un título. El Piojo Herrera era el mandamás de México, ganaron la Copa Oro y después de verse inmerso en una gran polémica en el aeropuerto, lo despidieron. Para los que preguntan qué polémica, sí, cuando le dio en su madre a Martinoli. La federación emprendió la búsqueda del nuevo entrenador. Mientras tanto, el Tuca Ferretti fue nuestro interino para unos cuantos duelos, en donde se consiguió la clasificación a la Copa Confederaciones. Un partidazo 3-2 ante Estados Unidos, un golazo de volea de Paul Aguilar y así ganaban el clásico de CONCACAF. Después de una larga búsqueda en Brasil, encontraron al elegido, Juan Carlos Osorio, el director técnico del Sao Paulo. Acababa de llegar a las tierras cariocas y es que en su país, dirigiendo al Atlético Nacional, hizo historia. Bicampeones, campeones de Copa, finalistas de la Copa Sudamericana, en fin. Era el entrenador más ganador en la historia de los verdolagas. Por eso se buscó a Osorio, por su estilo de juego ofensivo, porque fue durante 4 años auxiliar del Manchester City, por su preparación, por sus títulos, por eso y mucho más. En octubre del 2015 empezaba la era Juan Carlos Osorio. El profesor era desconocido en nuestro territorio, pero al ver el palmarés y la experiencia del colombiano, la apuesta no sonaba para nada desalentadora. Al contrario, la etapa con el Piojo, a pesar de que fue corta, tuvo grandes resultados. Uno de los mejores funcionamientos y teníamos a muchísimos jugadores en Europa y no solo entrenando, sino que verdaderamente jugando en su prime y aparte, nuestro talentoso crack Carlos Vela estaba de vuelta con el Tri. Eran años de esperanza, de conexión entre afición y selección, de buenos jugadores y con el nuevo profe las victorias se veían de inmediato. Y es que desde sus primeros partidos, chequen los resultados. 3-0, 2-0, 2-0, 3-0, 2-0. 5 partidos jugados, 12 goles anotados, 0 recibidos. Y desde ese momento también se empezaban a ver rotaciones. Nunca repitiendo alineación ni tampoco formación. A veces 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1, de todo un poco. Y también distintos anotadores. El más destacado de estos primeros duelos, sin duda, el Tecatito Corona. Pero también marcaban Guardado, HH, Carlos Vela, Rodolfo Pizarro, obviamente el Chícharo y el jovencito que lo acompañaría durante todo este proceso, su favorito, Irving el Chucky Lozano. Estamos ya en el 2016 y en la antesala de la primer prueba de fuego para Juan Carlos Osorio, la Copa América Centenario. En esa misma competición el año pasado se fracasó rotundamente, quedaron fuera desde fase de grupos y lo mismo que en el 2011, así que urgencia había. Y en los duelos preparativos las victorias seguían, no paraban, le ganaban ahora a Paraguay y hasta a Chile se le ganó, a Chile 1-0 a los campeones de América. El futuro era esperanzador, el profe Osorio se convertía en un mago y aunque a muchos sus rotaciones no les gustaban, los resultados hablaban por sí solos. Y es que, ¿qué se le podía criticar? Tenía ya 7 partidos dirigidos y los 7 con victorias, y en los 7 sin recibir ni un solo gol. Sus apuntes a lo largo del partido, la pluma azul y la pluma roja, sus declaraciones de juego ofensivo que dentro de la cancha se veían reflejados. Hablaba y hablaba muy bien. Le daba esperanza a esta tricolor, pero también nos aterrizaba en lo que éramos, una buena selección más no candidata a todo, porque él mismo descartaba la posibilidad de ganar una Copa del Mundo. Obvio, lógico, pero es que hay no uno, sino miles de entrenadores que parecen políticos y prometen cosas inimaginadas, impensables. Y esto al aficionado le encantaba de Osorio. Así es como llegamos a la Copa América Centenario, a la del 2016 en Estados Unidos. Seríamos locales toda la competición y esto el profe lo tenía que aprovechar.
Debutaban ante los más difíciles del grupo, ante Uruguay, enfrentando a Cavani, Godín y el maestro Oscar Washington Tabárez. Esta era la primera prueba de fuego e importante para el entrenador colombiano, porque sí, impactaba el saber que todos sus duelos habían terminado en victoria, pero muchos de esos fueron juegos moleros, alguno que otro de eliminatorias, pero este era lo que queríamos ver, México contra Uruguay. Y desde el tercer minuto, autogol de los charrúas. HH peleaba y el defensa uruguayo en propia puerta se marcaba. 1-0 el tricolor apenas en el minuto 3. Se mantuvo el resultado durante mucho tiempo y fue ya en la segunda parte cuando Diego Godín empató el duelo. El primer gol que recibe México en este nuevo proceso. 1-1 y cruzamos la barrera del minuto 80. Parecía que así se terminaba el duelo hasta que aparecía el número 4. El Capi Rafita Márquez marcaba un golazo. El de siempre, el que significaba 3 puntos y hasta un tercero de HH llegó. México daba un paso de gigante, convincente ante una selección potencia en este torneo. México 3, Uruguay 1. El invicto y el paso perfecto seguía. Segundo duelo ante Jamaica y aquí otra vez el Tri. Javier Hernández marcó el primero con un muy buen remate de cabeza tras centro del Tecatito. Y el segundo lo daba nuestro otro delantero, Oribe Peralta. 2-0 México, 6 puntos de 6 y seguimos con paso firme. En el último juego, ya relajados, los de verde empataron con Venezuela. Tuvieron varias ocasiones y El Salvador esa noche fue el número 10, el Tecatito Corona. Él le entregaba a su selección el liderato en el grupo y por lo tanto, en los cuartos de final en Santa Clara, California, vendría otra prueba de fuego, la segunda para Osorio, la selección de Chile. Sí, ellos eran los favoritos para avanzar de ronda por el talento en sus jugadores, por Gary Medel, Alexis Sánchez, Claudio Bravo o el Rey Arturito Vidal, pero venían a la baja, y es que Sampaoli ya no estaba, ahora los dirigía Juan Antonio Pizzi y México. Todo lo contrario, ellos venían a la alza, jugando bien, crecidos, anotando varios goles, sumamente ofensivos y aparte de todo, un par de semanas antes se vieron las caras y los de verde ganaron. Así llegamos al partido que marcó un antes y un después en este proceso. México contra Chile. Osorio rotaba y alineaba ahora con Ochoa, sin Rafa Márquez, con Jesús Dueñas y la masacre empezó. Primer tanto de Edson Puch, el remate Ochoa lo dejaba vivo para que llegara el primero y ahora a remar contracorriente y justo antes de que llegara el descanso, gol de Edu Vargas. Se durmió Héctor Moreno, caía el 2-0. Así se fueron al descanso, con la situación más que puesta en contra, pero la goleada no se avecinaba, no se veía venir, no tenía que suceder. Se esperaba ver en la segunda parte un cambio de idea, de mentalidad, reacción, un cambio de formación para evitar recibir más y morirte con la frente en alto. Pero no, todo lo contrario. El tercero lo ponía Alexis Sánchez, el cuarto Edu Vargas, y esto ya era una goleada, una humillada, pero faltaba mucho tiempo y también muchos goles. Ochoa volvió a fallar con sus rechaces, Edu Vargas una vez más, ahora con el quinto, y el sexto fue una grosería. Nadie rechazaba, nadie la sacaba de ahí. Se quedaban viendo Moreno y Layún, pues otra vez Edu. 6-0, 4 de Vargas. Y hasta el postrecito le regalamos. Un séptimo gol, 7-0. Cabizbajo Osorio, así, con la peor derrota de todos los tiempos a nuestro país. Con la peor derrota de nuestra historia, con la peor humillación de todas, con un 7-0 nos marchábamos de la Copa América. Este fue un auténtico bajadón de huevos, un aterrizaje en nuestra realidad, y es que ya nos habíamos perdido. Creíamos que por haber ganado ciertos partidos, por no recibir goles, nos creíamos estrellas. Pensábamos que el profe Osorio había llegado para cambiar nuestra historia y aquí el resultado daba críticas por todos lados. La prensa explotaba, los periodistas, comentaristas y demás tronaban. Esto era lo peor que nos había pasado en toda la historia. Algunos pedían la renuncia del colombiano, otros de los federativos, la cabeza de Decio de María, muchos otros la de los jugadores. Se les achacaba de soberbios, de engreídos, los Ochoa, los Guardado, los Chícharos, Herrera, Moreno, los catalogaban como el cáncer de esta selección. Y después de tomar las cosas
Más en frío, de analizar la situación y la gravedad de lo sucedido, se determinaba que el proceso continuaría, que no habría ni un solo cambio en esta selección, nadie fuera, nadie corrido, nadie despedido. Seguimos con lo mismo, a pesar de un 7-0. Y aunque de los siguientes partidos se volvía a la senda del triunfo, a nadie le importaba. Los temas de conversación seguían siendo los mismos. Chile, Chile y solo Chile. El hexagonal había iniciado, la eliminatoria final rumbo a Rusia. Y aquí, sí. En nuestra confederación, sí. Se midieron a los Estados Unidos en su territorio, en Columbus, en donde no se les ganaba ni de milagro. Y así estaba destinado a ser el duelo, 1-1, hasta que nuestro Salvador, Rafa Márquez, marcaba el minuto 89 y le entregaba un valioso triunfo a la selección. Puras derrotas desde 1991. Ahora, gracias al Capi, hasta victoria se cosechó ese día. Y como los mexicanos tendemos a olvidar muy rápido, como bien decía el Piojo Herrera, que el aficionado al fútbol mexicano tiene Alzheimer, tiene memoria corta. Rápido te linchan, rápido te olvidan. Rápido los vuelves a enamorar, y es que después de esa victoria ante Estados Unidos en su campo, el enamoramiento pronto regresó. Invictos en las eliminatorias, y por supuesto que teníamos nuestros partidos moleros para hinchar de billetes a los directivos, y también ahí ganábamos. El Chícharo volvía a marcar, Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, el Tecatito Corona, Craclitos Vela con un golazo a Estados Unidos ante el Azteca lleno y fascinado con lo visto. Osorio regresaba con la sonrisa al rostro, Ochoa estaba de vuelta y ya nadie se quejaba. Caminando llegaríamos a la Copa del Mundo de Rusia y el objetivo principal se estaba cumpliendo. Así, con el 7-0 de Chile olvidado, llegaba una nueva esperanza y entrábamos a la Copa Confederaciones. Verano del 2017, un solo año para Rusia, y justamente ahí se disputaba este corto pero muy útil torneo. Otra vez podríamos medir a México, ver dónde estaban parados, porque lo que sucedía a nivel local, es decir, CONCACAF, a pocos nos importaba. Costa Rica, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y Canadá realmente no eran rivales para medirnos. Nos mareaban con buenos resultados, nos daban a probar el dulce, pero no el que queríamos, no el que nos llevaría al quinto partido. Así que esta Confederaciones sería de mucho provecho. Debutaban ante Portugal, los campeones de la Eurocopa, ante el Bicho, Nani, Ricardo Quaresma y Pepe. Pues aquí, a pesar de que el propio Cristiano dijo que éramos muy malos, se rescató un valiosísimo empate de último minuto. Marcó Héctor Moreno para conseguir el 2-2. Buen partido el tricolor ante los más complicados del grupo. A los neozelandeses se les ganó con goles de los dos puntas, uno de Raúl Jiménez, uno de Oribe Peralta. Pero más allá de los 3 puntos que ese día se consiguieron, lo que más se recuerda de ese enfrentamiento fueron las actitudes de nuestro entrenador. Se hizo de palabras con el dirigente de los neozelandeses y perdió la cabeza. Se volvió loco. El Chícharo lo tranquilizaba mientras gritaba, gritaba y gritaba. Se decía que las actitudes y el carácter del colombiano a veces sorprendían, y aunque muchos no lo habíamos visto, en esa noche vimos por primera vez la verdadera cara del profe Osorio, y no la tranquila, serena y relajada que en conferencias de prensa aparecía. Y sé que a muchos les gusta tener a un DT gritón, de carácter o con huevos. A mí en lo personal me encanta, eso es lo que me gusta tener de un entrenador, siempre y cuando no perjudique a mi equipo. Y si no se acuerdan, en unos segundos más les digo por qué su actitud fue negativa para el Tri. Volvemos a los partidos. En el último del grupo le ganaron a Rusia, a los locales, con un buen gol del Chucky Lozano. Clasificados como segundos solo por la diferencia goleadora, así que para las semifinales, los alemanes. Sí, ellos como favoritos, pero no tanto como se creería, porque los dirigidos por Joachim Löw llevaban una selección B, repleta de jóvenes que si hoy les digo los nombres van a pensar que es lógico que nos hayan ganado, porque muchos de ellos hoy son cracks, pero en ese 2017 todavía no figuraban. Timo Werner, Julian Draxler, León Goretzka, Antonio Rüdiger y muchos más. Sabíamos que muy difícilmente se conseguiría la victoria, pero tampoco imaginábamos esto, y es que desde el minuto 8 ya traían un 2-0 en contra. Desde ese momento el partido ya estaba perdido, ni 10 minutos pudieron soñar, y esto terminó en goleada.
una goleada de 4-1 maquillada, muy maquillada por el señor golazo de Marco Fabián, pero al fin goleada. Se jugó el partido por el tercer lugar, México lo ganaba y al 91 Pepe les empató. Los llevó hasta los tiempos extras y ahí cayeron por un gol de penal. La forma era la que dolía y lo peor de todo, nuevamente la actitud de Osorio. Enfureció con los árbitros, les empezó a gritar, nuevamente perdió la cabeza, encaró a uno de los colegiados y ahora no lo perdonaron. Lo expulsaron y le dieron 6 partidos de suspensión. Así regresaban de Rusia, con las manos vacías y con la clara prueba de que competir ante Alemania, Portugal o cualquiera de las selecciones top candidatas para ganar la Copa del Mundo era imposible. Estábamos lejos de eso. Algunas cosas positivas se rescataban de la actuación en este torneo, pero lo malo nuevamente se comía a lo bueno. Y es que esa goleada ante Alemania y sobre todo las actitudes del profe colombiano eran lo llamativo de ese verano. Aunque seguimos con malas, porque al regresar de Rusia tenían que disputar una nueva Copa Oro. Pero como a Osorio lo suspendieron 6 partidos, no pudo dirigir al Tri en esa copita de chocolate, que aunque sea de chocolate, siempre se tiene que ganar. Pues en esta, no. Cayeron en semifinales eliminados por Jamaica. Otro fracaso. Le sumamos fracasos a la cuenta del profe. Copa América, Confederaciones y ahora la Oro. La afición y la prensa con mayor insistencia pedían la cabeza del entrenador, a lo que Decio de María contestaba, pero contestaba de otra manera, con la ratificación del mismo de cara al Mundial. Y no solo eso, a inicios del 2018 hasta una extensión de contrato le ofrecieron. 4 años más le habían dado hasta Qatar, pero Juan Carlos los rechazó. Les dijo que tenía otras opciones, que no le gustaba el ambiente en los estadios de CONCACAF y claramente esto enfureció a la prensa, a los aficionados. Y es que ¿cómo puedes declarar esto? ¿Cómo puedes decir que no te gusta tu trabajo rechazándolos a solo 3 meses de tu prueba más importante para lo que te trajeron, para la Copa del Mundo? Muchos pueden quedar sorprendidos de lo que los federativos hacían. ¿Por qué le ofrecían una extensión de contrato si venían de perder la Copa Oro y Copa Confederaciones? Pues ya se la saben. Esto tiene un porqué y recuerden lo que el Piojo decía sobre la memoria a corto plazo que tenemos. Le ofrecieron el contrato porque nos había vuelto a enamorar con partidos amistosos, sobre todo con un empate a 3 ante Bélgica, ante Hazard, De Bruyne y Lukaku. Una actuación formidable del Chucky Lozano marcándole golazos a Courtois. Con eso fue suficiente para enamorarnos y ofrecerle un nuevo contrato a Osorio. Y es que revisando todo esto parece como si toda la era de Mr. Rotaciones era negativa, puro fracaso. Pero cuando se vivía esto, cuando se suscitaba, no. Sí, sabíamos que éramos la misma selección de siempre, que no llegaríamos al 5.º partido, pero tenían destellos, chispazos de grandeza. Gustaban mucho las formas de juego, la actitud de ciertos seleccionados. Llamaba la atención también ver caras nuevas y jóvenes como Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Titán Salcedo, por supuesto que el Chucky Lozano o hasta Jesús Gallardo. Claro que habían detractores de Osorio y gente que no se olvidaba de ese 7-0 y que se pasaba recordándonos esto. Pero el entrenador ratificado estaba y Rusia a la vuelta de la esquina. Lanzaba su prelista para el Mundial y los últimos partidos, los preparativos, se jugaban en esos moletours y decidieron también darle una despedida a su afición. Metieron 70,000 aficionados al Estadio Azteca para un duelo de preparación con Escocia, en donde consiguieron una mediocre victoria, 1-0. Así se despedían de México, no sin antes regalarnos un escándalo más. Y es que a esta selección le encanta dar de qué hablar. Que si los cachirules, que si los dopados con la Volpe, que si el clenbuterol con el Chepo de la Torre, las amigas de Carlos Salcido. Pues ahora, a semanas de jugar una Copa del Mundo, la revista TV Notas tuvo sus paparazzis y revelaron que después de ganarle a Escocia tuvieron una fiestecita que terminó a las 4 de la tarde del día siguiente, en donde al menos se dieron cuenta de que 9 jugadores entraron a una casa. Ochoa, Salcedo, HH, Gallardo, Gio, Raúl, Marquito, Fabián y obvio no iban solitos los muñecos. Los acompañaron 30 escorts, 30 mujeres o amigas, como dijo HH.
Asistieron esa noche a su fiesta y después se reveló que no fueron solo 9 seleccionados los que se dieron presencia. Todos estuvieron ahí. Y es que el problema no era que tuvieran una fiesta o fueran infieles. Ese es tema de cada quien. El problema fue el timing, el momento, el cuándo lo hicieron. Esta fiesta fue un 2 de junio y el debut ante Alemania en el Mundial era el 17, a 2 semanas de la Copa del Mundo. ¿Concentración cuál? ¿Compromiso cuál? Era nulo. Así, con un nuevo escándalo, viajaban al viejo continente para tener un último juego de preparación previo a llegar a Rusia. Y la desconcentración se vio reflejada ese día. Perdieron 2-0 con Dinamarca, dándole al pueblo mexicano otro golpe de realidad. Otro estate quieto, porque esta era la selección mexicana que jugaría en la Copa Mundial. Ahora sí, llegamos a Moscú, al estadio Luzhniki, en donde los casi 3 años que el colombiano llevaba dirigiendo se ponían a prueba. Y es que el fútbol puede ser cruel, pero así se maneja esto. En un mundial o te conviertes en héroe o en villano, en ídolo o en escoria. Continúa tu proceso o se acaba. Y la vara con la que juzgaríamos a Osorio parecía que al menos en el primer partido no existiría. No se le juzgaría porque debutaban ante Alemania. ¿Y qué se le podía pelear a los campeones del mundo? Nada, absolutamente nada. Si con su cuadro B nos golearon el año pasado, en esta, con todos los titulares, ¿qué se podía esperar? Con Neuer, Hummels, Müller, Özil, Kroos, Khedira, Boateng, con todos. Pero esto es un mundial y como siempre invasión mexicana en el estadio. Javier Hernández se conmovía hasta las lágrimas porque estos días, estos partidos no se viven muchas veces, pocas en la vida. Y este histórico 17 de junio apenas empezaba. Magia mexicana en Luzhniki, un día inolvidable. Los de verde proponían, explotaba el Chucky a velocidad, recuperaba la pelota, avisaba en la Jun y de pronto Chicharo combinaba con Guardado. Chicharo le daba al Chucky, recortaba a Özil y ¡gol! Gol del Chucky, gol de México, el gol que hizo temblar a un país, el gol que soltaba los abrazos, el gol que aventajaba a una nación que se veía extremadamente inferior a los teutones. El Chucky Lozano ponía el 1-0. México le estaba ganando a Alemania. Las reacciones de los aficionados eran las de todos nosotros. No mames, increíble. Osorio respiraba, también él incrédulo. Fue un jugadón. Y cuando retomó actividades el partido, los de blanco no se cansaron de intentar y Ochoa se vestía nuevamente de héroe como 4 años antes y salvaba a los aztecas. Sufriendo, resistiendo, aguantando con nervio, con angustia, de la única forma a la que se le podía ganar a esta potencia, a esta Alemania. 3 puntos por llegar, una victoria histórica por llegar. México estaba por ganar hasta que el silbatazo final sonó. En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania. Un día histórico, inolvidable, en el cual creo que todos recordamos perfecto dónde estábamos, dónde lo vimos, acompañado de quién. Un domingo por la mañana, un Día del Padre. Yo en casa de mis tíos junto a toda mi familia, y el gol del Chucky es el gol que más he gritado en mi vida porque me acuerdo perfecto del sentimiento, un dolor de cabeza que me dio en la parte de aquí atrás después de gritar el gol que se me quitó hasta el día siguiente. La esperanza a tope, confiando en poder ser líderes del grupo. Y ahora a confirmarlo ante los coreanos con sus respectivas rotaciones de siempre. Y ahí se confirmaba el buen paso tricolor. Carlitos Vela marcó desde los 11 pasos y el delantero goleador, Javier Hernández, el segundo, el que daba los 3 puntos. Heung-min Son descontó y nos quitó la alegría total, pero luego nos la devolvería. Y es que a pesar de ese gol coreano de último minuto, 6 puntos de 6. Era una grandísima noticia, de los mejores arranques jamás vistos de nuestra selección. La forma de juego, las rotaciones, los delanteros, todo funcionaba. Osorio volvía a ser ídolo y ahora más que nunca. Después de esa victoria ante Alemania se pedía un monumento para el colombiano. Era héroe. La afición mexicana en Rusia, como siempre, también eran la sensación. Alemania no sabe, le toca la del Zague. Alemania no sabe, le toca la del Zague.
A por el liderato del grupo, a por esos 9 de 9. La gente ya quería pensar en el quinto partido, pero se pedía calma. Y es que todavía faltaba esta última prueba, Suecia. Los suecos, que eran superiores a los coreanos, pero tampoco tanto. México era el favorito. Y es que la selección escandinava todavía no contaba con figuras mundiales como Gyökeres o Alexander Isak, y ya no estaba Ibrahimovic. La ilusión a tope, y el gran problema con esta selección es que cuando nos ilusionamos, cuando nos ilusionan, siempre queda en eso, en ilusión y no en consagración, porque ese día nos volvieron a dar un bajón tremendo. 3-0 en contra, 3-0. Irreconocibles los seleccionados ese día. Edson Álvarez se marcaba en propia puerta, y estos no eran los que le ganaron a Joachim Löw. Esto no era México, esto no se podía permitir, perder 3-0 con Suecia. Y lo peor de todo no era la goleada, lo peor es que México estaba por quedarse fuera. Al mismo tiempo jugaban los coreanos y alemanes, 0-0 iban, pero si Alemania anotaba, se nos acababa el chistecito. Se nos acababa el mundial. Así que dejábamos de depender de nosotros mismos, los aficionados en el estadio con el teléfono al pendiente esperando que ese gol no caiga. En nuestras casas con los 2 partidos al mismo tiempo, rezándole a los coreanos, con la pierna temblando, con las manos sudadas, sentados en el filo de los sillones, con un sufrimiento inexplicable. No podíamos quedarnos fuera desde fase de grupos. Pasamos del 80, del 85, del 88, del 90 y al 92 marcaban los asiáticos. Regresaba la sonrisa al rostro, pero era anulado. Lo revisaban en el VAR y finalmente se los daban por bueno. Gol de Corea. En casa lo festejábamos. En el estadio les informaban y esto significaba que iríamos a la siguiente ronda, y hasta uno más cayó. Heung-min Son se convirtió en ídolo nacional. Puso al 2-0, el que definitivamente mataba a los alemanes. La maldición del campeón invadió a Rusia y dejaba fuera a los favoritos de este grupo. México volvió a meterse a los octavos de final, como cada 4 años, pero esta clasificación estuvo manchada o sucia, como se le quiera decir. Se festejaron los goles de Corea, pero al poco tiempo llegó la cruda. Esa sensación de disgusto, de inconformidad, porque estas no son las formas con las que te quieres meter a la siguiente ronda. Los jugadores ni lo festejaron. Edson salió berreando después de su autogol, y desde ese momento se sabía que el quinto partido era un sueño guajiro, algo que ni de broma llegaría. Si el tricolor hubiera empatado con Suecia, tan solo empatado, ni siquiera pidiéndoles la victoria, si hubieran empatado, en la siguiente ronda nos hubiera tocado con Suiza, un rival mucho más accesible, y ahí sí se pudiera haber soñado con avanzar, pero no. Se empeñaron en decepcionarnos una vez más y tendrían que verse las caras con Brasil. Y pues, ¿qué se podía hacer ante ellos? Obviamente nos ganaron y fue un partido prácticamente de trámite para el scratch. Neymar Jr. marcó al igual que Roberto Firmino. Ni las manos metimos. Ese juego los 11 de verde parecía que habían saltado al campo a perderlo. Que esa derrota con los suecos los dejó aniquilados anímicamente y nunca llegó la reacción de los de Osorio. Eliminados, como siempre, en los octavos de final. Y así, con otra Copa del Mundo mediocre, con altas y bajas como siempre, con alegrías y tristezas como siempre, con una afición que no abandona como siempre, y como siempre, y siempre, como siempre, México terminaba un proceso más, el proceso Juan Carlos Osorio. El profesor Rotaciones, el de la pluma, no continuó más. Su último partido fue ante Brasil. Cerró con 2 derrotas, 2 de las más recordadas, sobre todo esa de Suecia, aunada por supuesto que a la de Chile. Un proceso y una era que de poco sirvió, de nula mejoría para el tricolor. Con el Piojo estaban mejor, con la última buena generación de México en una Copa del Mundo, probando la gloria por algunos momentos tras esa victoria ante Alemania, imaginando cosas chingonas después de ganarle a Corea y tener 6 de 6, pero al final jugamos como nunca y perdemos como siempre. Hoy no recordamos con coraje al profe Osorio, ni mucho menos, pero esto es porque se fue él y llegó el peor. Si quieres ver una crónica igual, pero de la era Tata Martino, te invito a que la cheques en mi canal. Me despido y te agradezco por haber visto este recorrido por la era Juan Cambios Osorio en la Selección Nacional Mexicana de Fútbol.